Buenos días. Hoy día es un día histórico no solamente para la comunidad cristiana y católica, sino para todo el mundo. Pues la renuncia del Papa Benedicto XVI se ha hecho efectiva hoy y es un acontecimiento inédito que ha captado la atención mundial. Por ello, en el programa de hoy, denominado La elección del Papa y sus desafíos en el siglo XXI, analizaremos este gran acontecimiento con nuestros invitados. El día de hoy nos acompañan el padre Armando Nieto Vélez, presidente de la Academia Nacional de Historia Eclesiástica, y el periodista en temas internacionales, columnista del Diario de la República y profesor universitario, Ramiro Escobar. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quisiera un poco situarnos en este hecho, como les decía, que ha captado la atención del mundo. Hoy día, Benedicto XVI, de 85 años, ha dejado el cargo. Es la primera vez en 600 años que un papa abandona al trono de San Pedro en una ceremonia privada y emotiva con los cardenales, y fue despedido por un mal de multitud, congregado en la Plaza San Pedro. Benedicto XVI ya se encuentra en la residencia de verano de los pontífices en Castel Gandolfo, una pequeña localidad ubicada a 18 kilómetros del sudoeste de Roma, tras abandonar la sede del Vaticano. Padre, es la primera vez que en la edad moderna se produce una renuncia de un papa. ¿Qué implicancia tiene este hecho para la Iglesia Católica? Bueno, es algo realmente insólito y unas cosas por las cuales se adquiere historicidad, o sea, pasa una cosa a la historia cuando realmente ocurre muy pocas veces, en este caso una vez. En realidad, la renuncia de un papa fue en 1295, con Celestino V. Era un monje, llega al papado, se da cuenta que era un ambiente totalmente distinto. Él tenía una vocación de solitario prácticamente, y a los 4 meses renuncia, en 1295. Muere en 1296. El otro caso, que es el siglo XV, más bien ocurre durante el cisma de Occidente, el cisma que enfrenta dos familias, digamos, eclesiásticas distintas. Entonces no se considera tanto como la renuncia de un papa auténtico, ¿no? Más bien de un antipapa. Pues bien, yo creo que el Papa ha tenido muchas razones para hacerlo. Él no es un ser pusilánime ni apocado. Se ha dado cuenta de que, por una parte, sus limitaciones físicas son muy grandes. Él tiene seguramente una artrosis. Y claro, esto se va agravando con la edad, ¿no? Y él está mirando un poco al futuro, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, etc. Entonces, él considera que no va a estar, digamos, con la salud suficiente. Y, por supuesto, todos los asuntos de la Iglesia, de todo tipo, ¿no? Ahora él pasa a ser un papa emérito. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuáles van a ser sus responsabilidades? Pasa como cuando un catedrático, por límite de edad, deja de enseñar, ya es el catedrático emérito. Ha sido catedrático efectivo, pero ya pasa a ser... Bueno, ya no tiene las responsabilidades que tiene como pontífice, ya tiene una vida, digamos, privada, que la va a llevar cerca del Vaticano, muy cerca, pero ya no tiene pues las responsabilidades que antes tenía, ¿no? Entonces, eso quiere decir que va a estar retirado por 2 o 3 meses, me parece, en la residencia, y luego él va a tomar una vida de retiro permanente en un convento. Tengo entendido que ya desde el comienzo, hoy estamos el 28, la hora de Roma es a las 8 de la noche, justamente a las 2 de la tarde, hay 6 horas de diferencia, ya cesa en su función pontificia. Entonces ya no actúa para nada en los preparativos del cónclave. Eso ya te toca a otro colectivo distinto, ¿no? Ahora, yo no sé si va desde el comienzo va a tener esa vida en este convento. Creo que está en refacción, me parece, ¿no? De todas maneras, es una vida ya privada. Para usted, ¿qué significado ha tenido estos 8 años de papado de Benedicto XVI? Bueno, ha sido una época muy intensa en todo sentido, ¿no? Una época muy intensa enfrentada por un sacerdote, por un pontífice que es teólogo, y un gran teólogo. Se lo consideraba siempre, desde antes de la elección, como el teólogo número 1 del mundo de la Iglesia, ¿no? Y él ha visto, con su mirada tan lúcida, ha visto hay muchos problemas, ¿no?
no solamente aquellos en que se fijan sobre todo los medios de comunicación, como los escándalos, etcétera, sino sobre todo, yo diría, temas de más profundidad, ¿no? Que no aparecen tanto en la vida diaria de los periódicos, ¿no? ¿Y cuál debe de ser la prioridad del nuevo Papa, a juicio de usted? Yo creo que debe continuar las líneas centrales que ha dejado Benedicto XVI. Por ejemplo, pongo como caso la unión de los cristianos, que es un problema central para nosotros desde que ocurre la Reforma en el siglo XVI. Pensemos lo que ha dicho el Papa también. Ese es un escándalo de otro tipo que el escándalo de la pedofilia, que significa que no se cumple la voluntad del Señor, ¿no? El Señor dijo en la cena pascual: quiero que todos sean uno. No somos uno, porque dentro de lo que es la iglesia cristiana hay numerosísimas denominaciones, ¿no? Entonces eso lo preocupa a él. Ahora, ciertamente hay motivos de esperanza. Por ejemplo, en el anglicanismo, al revés de lo que ocurrió en el siglo XVII o XVI, hay una fuerte corriente procatólica, que son los que están ahora buscando la unión con Roma. Por ejemplo, la elección reciente del primado anglicano ha sido un poco sorpresiva para el mismo Papa, porque él como que quiere introducir el obispado femenino y también y también el matrimonio homosexual. Entonces hay una mayoría de anglicanos que les ha chocado mucho eso. Entonces ellos son unos, digamos, los que estarían más dispuestos ahora a pasar a la Iglesia romana. Y para ese pase a la Iglesia romana, el mismo Benedicto XVI ha facilitado este tránsito, creando obispos especiales para atender a esos anglicanos que tienen una liturgia distinta, tienen incluso una manera de vivir distinta, pero es justamente para que no haya una especie de choque con la Iglesia central, con la Iglesia católica romana, ¿no? Entonces debemos recordar a Benedicto XVI como un papa que fue capaz de atender los nuevos requerimientos y las nuevas demandas del mundo moderno. Sobre todo el mundo de la cultura, ¿no? Estaba no tan atendido como antes. Ahora el diálogo entre la Iglesia, entre la fe y la razón, se vuelve mucho más urgente que antes, ¿no? Bueno, amigos, quiero recordarles que ustedes pueden mandar sus preguntas a través del Facebook y del Twitter. Ramiro, ¿qué significado para el mundo tiene este acontecimiento inédito? Que se ha llevado a cabo hoy, ¿verdad? Bueno, el Papa es un personaje de talla mundial, ¿no? El Vaticano tiene influencia en el mundo contemporáneo en varias dimensiones del mundo católico y del mundo laico, ¿no? Cito ejemplos, ¿no? Cuando hay guerras el Papa se pronuncia, ¿no? En las conferencias de la ONU el Papa o el Vaticano se pronuncia, ¿no? O sea, la opinión del Papa es una opinión de importancia mundial, ¿no? Si uno revisa el proceso histórico contemporáneo o todo el proceso histórico, digamos, que camina junto al papado, se va a dar cuenta que hay evidentes nexos entre la actividad del pontífice y lo que ocurre en ese momento en el mundo. Y bueno, como señaló el padre Nieto, en los últimos años ha habido una serie de desafíos muy intensos, yo diría que difíciles para la Iglesia, al interior de la Iglesia, y de relación de la Iglesia con otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, con el Islam, ¿no? La gente se ha quedado con ese episodio que ocurre en la Universidad de Ratisbona, donde el Papa Benedicto XVI cita una parte de un autor que criticaba a Mahoma o Mohammed. Pero es curioso, ¿no? Y yo, a pesar de ser periodista, atiendo la crítica del padre en algún sentido, ¿no? Esa no fue una opinión del Papa, fue una cita, ¿no? Pero fue hiperbolizada, como si fuera una opinión de él criticando a Mahoma, ¿no? Pero eso sirvió para que se ponga en evidencia un desafío del mundo actual, que es la relación del pontífice, del obispo de Roma, con el mundo cristiano, pero también con las otras comunidades religiosas, como el Islam, como el judaísmo. Juan Pablo II, en ese sentido, creo que abrió bastante la puerta, visitó Israel, por ejemplo, Benedicto XVI también, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que previsiblemente va a continuar y debería continuar, ¿no? Porque además de tender puentes con
el mundo cristiano con las diferentes denominaciones, de enfrentar los desafíos que hay al interior de la Iglesia. Creo que también el Papa finalmente es un jefe de Estado, ¿no? Y tiene que moverse de acuerdo a las funciones que tiene también un jefe de Estado que tiene importancia mundial, ¿no? Entonces, creo que por eso es que la elección de un nuevo Papa y la salida de este Papa actual reviste importancia mundial. Lo hemos visto en todos los periódicos, en todos los medios, y no es algo que solo le interese a los creyentes, ¿no? Creo que cuando él renuncia o hace pública su renuncia, hay reacciones del primer ministro británico Cameron, de Angela Merkel, de toda parte del mundo vienen, me parece que hasta el presidente Obama, ¿no? Entonces, en el mundo contemporáneo, y siempre ha sido así, salvando las distintas etapas históricas en las que el Papa ha tenido diversos tipos de influencia, ¿no? Creo que la elección de un nuevo Papa es un acontecimiento de importancia global, ¿no? Ahora, Ramiro, ¿crees que, o a tu juicio, qué es lo que ha influido más en la renuncia del Papa? ¿Estas denuncias por supuesta corrupción, estos señalamientos de actos indebidos? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que evidentemente el Papa es un ser humano y como todo ser humano tiene un fuero interno donde se mueve una serie de preguntas, ¿no? Uno podría decir que como ha habido una serie de problemas al interior de la Iglesia, ¿no? Ese podría ser uno de los acicates o de los estímulos para que él renuncie. No lo sabemos, es una especulación, ¿no? Daría que pensar el hecho de que hay un momento en el cual, a mí me llama la atención algo que sería interesante conversar, ¿no? Él habla de falta de vigor, ¿no? Y se ha interpretado como que es algo propio de la edad, ¿no? Que es una posibilidad, es una persona mayor. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, a mí me parece que él, a pesar de sus 86 años, está en bastante buenas condiciones de salud, ¿no? Incluso si hacemos un parangón, creo que a su edad Juan Pablo II ya está bastante más delicado, ¿no? Entonces, puede entenderse de ese modo, pero puede entenderse también como la decisión del Papa en relación con la posibilidad de que venga un pontífice más joven, ¿no? Y enfrente este tipo de problemas tanto adentro como fuera de la Iglesia. Ahora, en mi opinión, esa es una decisión, el humanizar el cargo, ¿no? El hacer visible que él es una persona que tiene desafíos y incluso posibles conflictos interiores como cualquiera de nosotros, a mi juicio lo dignifica, ¿no? Y coincidiría con el padre Nieto, y es algo que a veces se le escapa a mucha gente en las discusiones de los últimos tiempos. El Papa Benedicto XVI, a mi juicio, y coincidiendo con el padre Nieto, ¿no? Es un Papa sumamente intelectual, ¿no? Ha escrito, mi padre me corregirá, 27 libros, me parece, ¿no? De todo tipo. Incluso ha escrito uno siendo Papa, ¿no? Que es sobre la infancia de Jesús, y tiene programados 2 más, ¿no? Pero además es un Papa que creo que ha enfrentado una serie de problemas que hubo adentro, ¿no? Por ejemplo, él ha hablado claro frente a los casos de abuso sexual, ¿no? Ha enfrentado el caso del padre Maciel, por ejemplo, ¿no? No es alguien que se ha quedado callado, ¿no? Entonces, creo que hay que, una de las máximas cristianas, me corregirá el padre, es no juzguéis y no será juzgado. Pero si tratamos de ver al personaje en su justa dimensión, podríamos decir que esas dos cualidades son interesantes, ¿no? El ser un Papa que ha enfrentado problemas muy serios, muy difíciles, y ser un Papa de alto nivel intelectual, con el que se puede coincidir o no, ¿no? Pero sí creo que tiene una estructura de pensamiento teológico bastante sólida, ¿no? Ahora, padre, ¿qué es lo que viene? Un poco ilústrenos de lo que va a pasar de ahora en adelante. ¿Cuándo es el cónclave? A partir de las 8 de la noche, en que cesa la función pontifical, ya el resto es obra de los cardenales y sus autoridades, ¿no? El cardenal decano, el cardenal camarlengo, es el que se ocupa de todo el vacío, es sede vacante, hasta el momento en que el cónclave elija al nuevo Papa. La cantidad, yo no te puedo decir exactamente, pero son más de 120 cardenales. Más de 120 cardenales que 115 participan. cardenales son muchísimo más, pero son los electores, son los que tienen menos de 80 años. Exacto. Pongamos que Son un los cardenal que tienen cumple en el mes de abril 80, ya no puede votar. No, puede votar. Puede votar. Porque todavía no los ha cumplido. Ok. Sí, es una anécdota simplemente. Entonces, es difícil predecir alguno, ¿no?
¿Y cuándo se reuniría o tiene previsto reunirse el cónclave teniendo Estoy en seguro cuenta? que será cosa de más o menos con la facilidad de comunicaciones que hay ahora, Ajá. puede ser dentro de una semana, pues 10 días, ¿no? Y usualmente el tema de la elección, ¿cuántos días demora? Eso sí, es impredecible, es impredecible. Tiene que haber una cierta mayoría. Ajá. Sí. Ahora es interesante, estaba leyendo bibliografía sobre cónclaves. Ahora ya la elección de una potencia extranjera es improbable, ¿no? En el caso de San Pío X, que fue el que sucedió a León XIII, 1903, 1903. se levanta un cardenal, el cardenal polaco que representaba al imperio austrohúngaro y dice, yo tengo mi voto en contra el cardenal Rampolla, que era del imperio austrohúngaro, ¿no? Mejor dicho, que eso representaba una tendencia distinta del imperio austrohúngaro. Entonces ahí varios cardenales se levantaron a decir que esa intervención era no solamente ilícita, sino una cosa totalmente chocante. Ya. Pero eso sirvió también para que los votos se desviaran hacia el cardenal Sarto, que finalmente fue elegido. Y el cardenal Sarto, al llegar al papado, precisamente ya quita eso que es residuo del patronato, que es la intervención de una potencia extranjera en asuntos eclesiásticos. Y en la elección del Papa Benedicto XVI, ¿cuántos días tomó? ¿Recuerda? Creo que fue 2 días, creo que sí, fue la cosa muy rápida, porque además la personalidad de él era muy conocida ya antes. Era el brazo derecho de Juan Pablo II y además un papa muy, muy inteligente, ¿no? Ahora, es una pregunta dirigida a los dos Sí. específicamente. Mire, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el Monseñor Salvador Piñeiro, ha pedido que el nuevo pontífice sea más joven para que pueda emprender más viajes. ¿Cómo toman la propuesta? Bueno, esa será una de las razones que da Salvador Piñeiro, ¿no? Porque no solamente la juventud, sino también la experiencia que tenga, ¿no? Y esa experiencia generalmente viene con los años. Es decir, lo que quiere decir Salvador Piñeiro es que no sea pues un hombre ya Muy mayor. muy mayor, que esté ya... Ha habido papas muy, muy ancianos, ¿no? Como ha habido papas más jóvenes, por ejemplo, Juan Pablo I, que murió. O Juan Pablo II, incluso Pablo relativamente II. joven, ¿no? Sí. Y Juan XXIII más mayor, ¿no? Y sí ¿Y es tú una qué cualidad interesante esa, pero tiene el problema, ya viéndolo del mundo más laico, si quieres, que hace que se presuma un papado largo, ¿no? Y entonces un papado largo puede tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, es decir, en ese largo papado el papa puede hacer muchas cosas, pero también puede cansarse, puede haber controversia dentro de la iglesia. Hay un cardenal joven, que es el cardenal filipino, Luis Tagle, que es creo que tiene 55 años, uno de los más jóvenes, ¿no? Uno de los más jóvenes. Ese podría ser, digamos, ¿no? Pero yo tengo la impresión que hay una serie de factores que pueden intervenir en la elección del Papa, de lo que el padre es interesante, ¿no? Si es italiano, no es italiano, si es europeo o no es europeo. Por ejemplo, a mí me parece improbable, y no quiero jugar a la quiniela acá, que sea un papa austriaco, por ejemplo, ¿no? Porque hay un polaco, un alemán, un austriaco, me parece un poco probable, ¿no? Ya. ¿No? Ahora, viéndolo de otro punto de vista, sí creo que tendría que ser un papa que de alguna manera sigue enfrentando esos desafíos de los que hemos venido hablando hasta este momento, ¿no? Los grandes problemas llamados graves, además, por Benedicto XVI, ojo, O sea, en su último periodo, Benedicto XVI ha dado una serie de sentencias muy claras sobre lo que está ocurriendo. Entonces, me parece que los cardenales van a escuchar eso y van a tener que elegir a alguien que enfrente esos desafíos que el propio Benedicto XVI ha llamado graves. Y también que se maneje bien en el entorno internacional, ¿no? Las relaciones con la Isla, relaciones con Estados Unidos, hablando de imperios, de países poderosos, ¿no? Las relaciones con Rusia, las relaciones con China. En China, es interesante saberlo, hay una iglesia católica que no sigue a Roma, que es la iglesia católica apañada o tolerada por el régimen comunista, ¿no? Benedicto XVI les dirigió una carta a ellos, ¿no? Y ojo que China es una potencia emergente donde hay 1.500 millones de personas nada más, ¿no? Entonces todos esos desafíos tienen que tenerlos en cuenta, ¿no? Ahora, ¿existe alguna posibilidad de elegir a un papa latinoamericano? Bueno, eso siempre se dice, tendría cierta lógica porque la mayoría de católicos están en América Latina, ¿no?
¿Cuántos somos? ¿Tienes algún estimado de cuántos católicos somos en América No tengo, Latina? te dices el padre, pero somos como 50 millones más o menos, ¿no? Más, Más de ¿no? 50 Más millones. todavía, ¿no? Bien. Es el continente, por eso Juan Pablo II lo llama el continente de la esperanza, Solamente ¿no? Brasil y México son... Para decir México nomás son muchísima gente. Claro, ahí está el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, por ejemplo, hondureño, siempre se habla de él. Hay 2 cardenales brasileños, por lo menos, Bras de Avís y Scherer, me parece. ¿No? Hay 2 cardenales argentinos, Bergoglio y Sandri, ¿verdad? Pero, digamos, si la lógica de la elección de un papa fuera solamente ahora toca a esta región, sería absolutamente esperable que fuera un latinoamericano, pero no es la única cuestión que pesa, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que tienen que tener en cuenta para la elección y, bueno, hay el viejo dicho que siempre se repite en estas fechas, ¿no? Cuando hay un cónclave, ¿no? A veces entra obispo y sale papa, o entra papa y sale obispo, o entra cardenal y sale papa y entra papa y sale cardenal, ¿no? O sea, a veces el más voceado no es el elegido, ¿no? Y fue el caso de Juan Pablo II, me parece, ¿no? ¿Y usted ve posibilidades, padre, de que alguien Latinoamericano latinoamericano? no creo, ¿no? Porque además nos conocemos mucho aquí, entonces Ya. vemos que digamos, las excelencias y deficiencias de nuestros prelados, ¿no? Entonces no ve muchas posibilidades en este Yo creo que el aspecto. mundo católico es bastante más amplio que el latinoamericano, entonces hay muchas cosas que nosotros de aquí no vemos. Tiene que ser una persona que tenga una visión. Bueno, yo personalmente lo desearía así, ¿no? Ya. Lo desearía así, pero me parece que hay una serie de correlaciones de elementos que entran en el juego, que ese no es el único. Por ejemplo, otro podría volver a ser un papa italiano, porque ya son 2 papados que no son italianos. Que no son Y ahí italianos. se perfila el cardenal Angelo Scola, ¿no? Que si mal no me acuerdo ha sido patriarca de Venecia. Pareció patriarca de Venecia también, ¿no? Y varios papas han sido patriarca de Venecia antes de ser papas, ¿no? Es un cargo muy importante, ¿no? Se perfila también el cardenal dentro de los italianos. Hay otro que no recuerdo el nombre ahorita, pero que está el probable bolo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? El cónclave siempre trae sorpresas, ¿no? Hay un argentino que también es un poco voceado, pero que está en la curia, que es Sandri. Sandri, ¿no? Sí. Sandri, ¿verdad? De confianza de Benedicto XVI para todos los asuntos de relaciones con los países, ¿no? Claro. O está el canadiense, Quellet, ¿no? O sea, hay varios Quellet, candidatos. sí. Quellet, ¿no? Varios. Sí. Ahora, padre, de manera personal, ¿qué parte de las últimas presentaciones que ha tenido Benedicto XVI fue la que más lo conmovió a usted? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? A mí me ha conmovido mucho, aunque salió poco en los periódicos, la visita que tuvo a Israel y Palestina. Es importante porque son 2 pueblos totalmente enfrentados. Y él con gran, digamos, amabilidad y también con mucha verdad dijo: los invito a que se pongan de acuerdo, es decir, que no haya más guerras entre ustedes. Yo creo que es una empresa humanamente imposible porque desde la Biblia, la lucha entre palestinos y judíos es una cosa bastante común, ¿no? Pero el Papa lo dijo delante del primer ministro de Israel, ¿no? Que lo deseable es que se pongan de acuerdo porque los 2 pueblos tienen derechos, no solamente el pueblo judío, el pueblo palestino, bueno, ahora ha entrado al Concierto de Naciones, pero no es un Estado, ¿no? O sea, la autoridad palestina está reconocida, pero entonces todos esos son problemas reales que afectan a muchísimas personas, ¿no? Ahora, padre, en este cónclave que se va Sí. a elegir al Papa también, bueno, han habido muchas especulaciones, ¿no? Se dice que esta decisión tomada por Benedicto XVI en realidad lo que refleja es una crisis al interior de la Iglesia Católica, pero ¿cómo tomarla en realidad? O sea, al margen de la decisión ya que es conocida de Benedicto XVI en el sentido de que no se siente con vigor, ¿no? De continuar. ¿Esto realmente es una crisis dentro de la Iglesia Católica? No, yo creo que siempre ha habido tendencias en la Iglesia, siempre, desde los primeros siglos, ¿no? Pero se trata de que formemos un cuerpo, que tengamos, digamos, la fuerza y la inteligencia para mantener lo esencial, ¿no?
Yo recuerdo el grupo, por ejemplo, Lefebvre, se ha empecinado, digamos así, en no reconocer el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces el Papa, por más esfuerzos que ha hecho, no ha logrado que ese grupo regrese al seno de la Iglesia, ¿no? Es una herejía, ¿no? Y como ese, hay otros problemas también, ¿no? Que necesitan una mano firme, pero al mismo tiempo que no comience a repartir excomuniones. Eso es importante, ¿no? Y Ramiro, yo quería saber, para ti, ¿qué prioridades debe tener el nuevo Papa? Eso no te lo pregunté. Bueno, yo me considero un católico a pie como para decir al Papa nuevo qué prioridad debe tener, pero ya que me lo preguntas, me atreveré a decir, sin ánimo herético, que una es esta que hemos señalado, ¿no? Enfrentar los desafíos al interior de la Iglesia, que son muy serios, ¿no? O sea, no puede ser que sigan ocurriendo abusos, que haya encubrimiento, ¿no? De ninguna manera se puede tolerar eso, ¿no? Otro es recomponer o potenciar las relaciones con otras comunidades religiosas, el judaísmo, el islam, las otras iglesias cristianas, los ortodoxos, ¿no? También creo yo tratar de airear algunos temas que siempre causan controversia, ¿no? Como la homosexualidad, todos los temas de género y familia, donde yo creo que si bien la Iglesia seguía una línea, ¿no? Una tradición, yo creo que eso se debe, podría ponerse al día, ¿no? Discutir cuestiones como el celibato, ¿no? O sea, son cuestiones que siempre son difíciles, ¿no? Pero que no es la primera vez que se discuten, ¿no? O sea, siempre son pasibles de poder ser cambiadas, examinadas, discutidas, y que creo que conectarían más a la Iglesia con el ánimo actual de la gente, ¿no? De los propios católicos, ¿no? Los temas de género, de familia. Por ejemplo, otro tema que creo que es interesante, y en eso creo que Benedicto XVI dio un paso, ¿no? Y hace un rato veía que ocurría el último capítulo por el momento de ese tema. Dice, ¿qué pasa con los medios electrónicos, ¿no? El último Twitter de Benedicto XVI hace un rato, ¿no? Por ejemplo, ahí también creo que hay un desafío grande para la Iglesia y para la manera de evangelizar desde el punto de vista católico, ¿no? O sea, ya el Papa tenía Twitter, ¿no? Ya tuiteaba, ahora ese Twitter curiosamente se cerró y se va a volver a abrir cuando se elija el nuevo Papa, ¿no? Entonces, frente al mundo contemporáneo y a la comunidad católica actual, digamos, el papado, creo yo, debería interpretar a su propia comunidad, ¿no? A la comunidad de creyentes, a lo que la gente está demandando, si quiere, por ejemplo, que el papel de la mujer se potencie. No sé si en algún momento se discutirá el sacerdocio femenino, pero son una serie de temas que creo que no se pueden evadir, ¿no? Para responder a la demanda de los católicos de la comunidad de creyentes. Y también responder al desafío global, ¿no? Al momento histórico que se vive en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con las guerras, por ejemplo? Los derechos humanos, ¿no? Es interesante lo que señalaba el padre Nieto, ¿no? Hay una serie de puntos conflictivos en el planeta donde se viola constantemente los derechos humanos, ¿no? Y donde creo que la Iglesia Católica debe seguir teniendo una voz fuerte, ¿no? Palestina, Israel, Afganistán, toda la zona Oriente Medio. ¿Qué pasa con la pobreza en el mundo? ¿Qué pasa con el África, por ejemplo? ¿No? O sea, hay grandes zonas del mundo que sufren hambre. Y la Iglesia, desde hace unos años, por una discusión interna que incluso en algún momento generó alguna controversia, pero el padre Nieto no me dejará mentir, la opción por los pobres ya es un concepto aceptado, asumido, ¿no? Por el papado, por la Iglesia, y siempre, finalmente, yo he estado en Belén, ¿no? La preferencia de Cristo por el pobre siempre estuvo ahí, ¿no? Y creo que eso tiene que seguir y tiene que interpretarse. Yo diré una cosa, fíjate, ¿no? Cuando se habla de crisis en el mundo, ¿no? Se mira en estos momentos mucho a Europa, a Estados Unidos. Y América Latina estamos como en un buen momento, pero África existe. África existe. Y África todavía es el cementerio del planeta, ¿no? Yo lo conozco, he estado ahí, ¿no? Entonces, esa pobreza inmensa que hay ahí también es algo que demanda una palabra evangélica, ¿no? No puede ser que la gente muera de hambre. Y yo creo que los papas lo han dicho y lo tienen que seguir diciendo y tienen que ser muy claros en la defensa de los derechos humanos y la defensa del derecho a la vida, ¿no? Ahora, padre, quería hacerle dos preguntitas que nos han mandado nuestros amigos a través del Facebook. Preguntan si, hay un papa emérito
Y cuando se elija al nuevo papa, preguntan si este hecho de que en realidad existan 2 papas no va a ser perturbador para el papa que esté en funciones. No, no creo. Ese problema podría venir de Benedicto XVI en el caso de que viese algún tipo de enfrentamiento. ¿A eso se le puede referir la pregunta? Yo creo que va en el sentido que como hay un papa emérito y Sí. va a haber un papa en funciones, en realidad hay 2 papas y eso es lo que nunca se había visto. Entonces, cuidado. a 2 ver. papas. Sí ha habido, ¿no? En la iglesia. ¿Sí? Ya el Benedicto XVI a partir de esta noche ya, Bueno, ya deja de está. ser pontífice, entonces Ya. ya no se puede, digamos, ponerlo en el juego de opiniones o de... Porque pasaría como a ser un expresidente, ¿verdad? Bueno, Si ex- queremos ex- hacer una ex- comparación. ex-papa, ¿no? ¿No? Como un obispo emérito, ¿no? Como un obispo emérito. Así es. No Ya. tiene, digamos, el peso y la intervención que... Ponte aquí en el Perú, o en América, o en el mundo. El obispo emérito Ajá. ya no forma parte de la conferencia episcopal. Ok. Y también preguntan si existe la posibilidad que el cónclave pueda durar semanas, incluso meses. Posibilidad sí, pero no creo. Alguna vez ha durado 3 años, ¿no? Sí, así es, o Años. más, sí, sí, sí. Cuando sale el humo blanco es que ya hay un acuerdo, Sí, es ¿verdad? una tradición, ¿no? Cuando no hay votación definitiva, se humedecen un poco los votos y esos votos se queman y sale humo negro. Ya, y eso es diario, eso se Es hace, una tradición es muy una antigua. tradición. Sí. Ujú, ujú. Muy bien, yo quisiera, como dato para nuestros seguidores, decirles pues que efectivamente, como lo dijo el padre, Celestino V renunció a su función el mismo día de su elección en 1290. No, perdón. Renunció 4 meses después. 4 meses Sí. después. El mismo año, perdón. Era El un mismo ermitaño, año. además. 1294. Antes de ser elegido. En 1294, Sí. ¿verdad? Y el religioso había sido ermitaño hasta su nombramiento como sumo pontífice. Bueno amigos, espero que haya sido de su agrado este programa. Estuvo con ustedes Cintia Velarde y nos encontramos en una nueva oportunidad.